Con la llegada del verano, el cuidado de los pies adquiere una gran importancia si se quieren evitar todas esas molestias como rozaduras, sudoración excesiva y otros trastornos que vamos a tratar hoy con el doctor Benjamín Casado, es podólogo de la Clínica Innova. Muy buenos días y bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días, Cristina. Nos vamos a centrar ahora en esas dolencias de verano, pero bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las que las personas acuden a la consulta del podólogo? Bueno, sí que es verdad que durante el año van variando un poco las consultas, sí que influye obviamente el tiempo. Entonces, la mayoría de los pacientes que acuden a consulta acaban acudiendo principalmente porque hay un dolor. Entonces, no trabajamos en la prevención, digamos, o nosotros queremos trabajar en la prevención, pero sí que es verdad que el paciente acude a ese tipo de consultas cuando hay dolor. La gran parte de las consultas son eliminación de durezas, callitos, uñas que se clavan y patología que esté relacionada un poco por la forma de pisar, tanto que esté la molestia en el pie como que pueda estar relacionada con otras estructuras como rodilla, cadera y demás. En esa forma de pisar me parece que entra en juego esa técnica, estudio biomecánico del pie. ¿En qué consiste? Sí. ¿Cuánto se tarda? ¿Por qué es beneficioso hacer este estudio? El estudio biomecánico no es una prueba única, es decir, es una consulta en la que nosotros hacemos varias pruebas al paciente, una exploración amplia que comienza con una anamnesis, es decir, un interrogatorio en el que vamos a ir enfocando un poco, dependiendo del problema que nos trae el paciente, por dónde la vamos a llevar la consulta. Como te digo, es amplia, dura unos 40 o 45 minutos, estamos con el paciente, hacemos, como te digo, una primera entrevista, luego valoramos al paciente en camilla, hacemos una valoración articular, muscular y vuelvo a lo mismo, es decir, no solo nos centramos en el pie. Nosotros valoramos rodilla, valoramos cadera, incluso zona lumbar o espalda, que pueda estar relacionada a esa patología o ese dolor que trae el paciente con su forma de pisar. Luego pasamos al paciente a valorarlo de pie, en bipedestación, y hacemos maniobras y manipulaciones para ver un poco cómo se comporta ya con el peso del paciente ese pie y esa musculatura. Utilizamos plataformas de presiones, que lo que marcan es eso, es decir, mide un poco las fuerzas reactivas del suelo, es decir, cuanto más fuerte ejerce mi pie contra el suelo, más fuerte me devuelve. Entonces nos podemos hacer una idea de las presiones del pie y cómo está trabajando. Doctor, y depende de la dolencia, supongo que se dará una solución u otra. Sí, las claro. Plantillas creo que son una de las más utilizadas. Sí, es uno de los tratamientos. Todo paciente que viene a hacer un estudio biomecánico no sale con una plantilla puesta. Es decir, depende de la patología, hay veces que la plantilla puede ser o la solución o lo que mejore el problema al paciente, pero hay veces que necesitamos ayuda de otros profesionales, como puedan ser el fisioterapeuta, pueda ser el traumatólogo, o incluso simplemente mandar ejercicio al paciente, depende de la patología, para que mejore esas dolencias. Me gustaría centrarme, acabamos de comenzar el verano y puede que mucha gente tenga dudas sobre el momento de descubrir el pie. Pasamos de lo que es el calzado de invierno al del verano y yo no conozco año que no tengamos que pasar por las tiritas, por las rozaduras. ¿Existe una transición en la que no se provoque eso? Obviamente hay una transición tanto del calzado de invierno al calzado de verano, como al contrario. Luego cuando vayamos terminando el verano y empecemos a meter el pie en un calzado mucho más cerrado, lo va a notar, indudable, y es lógico. Entonces, sí que es verdad que durante el invierno el calzado que utilizamos, pues digamos que el roce que pueda tener en determinadas zonas, pues obviamente es mayor. En verano el calzado tiene tiras o zonas en las que el pie va más descubierto, y esa zona, antes del pie a lo mejor no tenía roce, y cuando empieza a tener un roce diferente al que estaba acostumbrado, digamos que el cuerpo lo nota, ¿no? Y se acaba quejando. Cuando aparece una rozadura o una ampolla, eso aparece porque hay un exceso de fricción en esa zona y casi siempre tiene que añadirse a un aumento de temperatura, con lo cual el cuerpo lo que hace es separa esa última capa de piel y hace ese tipo de reacción. Sí que es verdad que esa molestia se pueden prevenir, obviamente, en el momento que el paciente empiece a notar que hay alguna molestia, obviamente quitar el calzado. Si lo vamos aguantando, al fin y al cabo van a aparecer unas lesiones muchísimo mayores que nos van a impedir ponernos ese calzado. Por ejemplo, el uso de chanclas, esas flip-flop que se meten por el dedo, ¿qué dicen los podólogos del uso de ese calzado? Bueno, que es un calzado, como muchos calzados que hay, que está determinado para utilizar en determinados momentos. Ir a la playa, o para estar en la playa, para estar en la piscina, para utilizarlo en un vestuario, en una ducha pública y poco más. No es un calzado que se deba utilizar para caminar o para pasar tiempo de pie. No cumple con las características que debe tener un buen calzado para que nuestro pie y nuestro miembro inferior y demás trabaje bien.
hay que pensar que las flip-flop van sujetas simplemente entre el primer y el segundo dedo. Es decir, el resto del calzado no va sujeto por ningún lado. Por lo cual, ¿qué ocurre? Que tendemos a engarrar los dedos, aparecen patologías ocasionadas por esa garra que genera los dedos. El contacto de talón no se hace un contacto de talón como si llevásemos un calzado cerrado. Hay mucho más impacto, muchas veces incluso hay menos apoyo en la fase de contacto, por lo cual no amortiguamos bien y corriendo pasamos a una fase de medio apoyo, por lo cual acabamos sobrecargando otras zonas. Y el que engarremos los dedos ya no solo nos afecta a los dedos, es decir, esa musculatura está trabajando en tensión, por lo cual todo el pie va a trabajar en tensión y al final, ¿qué ocurre cuando caminamos mucho tiempo con ese calzado? Que al final nos duelen también mucho las piernas y se nos cargan. Eso es porque todo el miembro inferior no trabaja bien. En este caso el calzado es completamente descubierto. Ahora le pregunto por otro cubierto, el que llevan los niños normalmente, esas zapatillas de fútbol sala que las llevan casi a diario, tampoco están muy recomendadas pues hacer tanto uso excesivo. Bueno, es un poco igual, es decir, todo calzado, hay muchos calzados que requieren o que son para determinados momentos. Un calzado de fútbol sala creo que es para jugar al fútbol sala. Un calzado multitaco para jugar al fútbol, por ejemplo, está diseñado para hacer esa práctica deportiva y en una superficie específica también. Por lo cual, ese tipo de calzado se debería utilizar para hacer ese deporte o si se hace algún otro deporte solo en ese momento, pero no es para que el niño vaya al colegio y esté todo el día de pie y caminando con ese tipo de calzado. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con el calzado que ponemos para utilizarlo a diario. ¿Y qué me dice de esas zapatillas también tan de moda con ruedas? Bueno, hace poco ha salido un estudio que ha hecho un compañero, Roberto Pascual, en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, donde bueno, vieron que un porcentaje alto de niños o de niñas iban al colegio con ese tipo de calzado. Hay que tener en cuenta que ese calzado, obviamente la parte del talón está más levantada, pues, no solo por culpa de la rueda o de las dos ruedas que lleve detrás, sino porque el talón es bastante más grueso para poder albergar esa rueda. ¿Qué ocurre? Que al llevar un calzado que la parte del talón esté más levantada de lo normal, de lo que deberíamos llevarlo, es como si fuéramos con un calzado de tacón. Por lo cual, un niño que está en época de desarrollo, que está desarrollando su musculatura, su sistema esquelético, ¿qué ocurre? Que vamos a cortar esa musculatura posterior. Pueden aparecer problemas, obviamente agravados, por ese tipo de calzado. Sobrecarga en las zonas del antepié, porque obviamente al llevarlo el talón levantado vamos a mandar la carga a la zona delantera. Hay que tener en cuenta que el pie, los huesos, obviamente, la forma que tienen, bueno, realmente es una obra de ingeniería, están diseñados para algo. Si vemos los huesos de atrás son muy grandes, son muy fuertes, muy potentes. En cambio, la parte delantera son más finos. Es decir, ¿para qué está hecho este hueso? Está diseñado para aguantar carga, para soportar obviamente mucha más carga de todo el peso. Si lo hacemos al contrario, es decir, en la época de desarrollo, cuando se desarrolla el niño, esto va levantado, ya la carga no la está soportando del todo el talón, la está soportando la parte delantera. ¿Qué ocurre? Que estos huesos que tienen que ser largos, obviamente, para hacer una distribución de cargas y en la parte delantera para ayudarnos al desplazamiento, ¿qué ocurre? Pues que va a ser todo lo contrario, es decir, vamos a tener un talón mucho más pequeño, con una musculatura posterior más acortada y estos huesos van a ser lo contrario, es decir, van a intentar formarse para soportar carga, no para ayudarnos al desplazamiento. Con Entonces, lo cual acaba generando problemas. Igual es un calzado que, bueno, o lo podemos enfocar casi que es un juguete, más que un calzado, por lo cual se debe utilizar como un juguete. Igual. Por esta misma explicación intuyo que los zapatos de tacón tampoco son muy recomendados por los podólogos. Claro, bueno, no es recomendable, es decir, todo depende del uso también que le demos. Obviamente, un calzado que suba más de 3-4 centímetros va a ocurrir lo mismo, es decir, vamos a hacer un cambio de cargas. Pues hay que tener en cuenta que el talón pues, tiene que soportar pues un 35-40% digamos de la carga del cuerpo. La parte del talón, perdón, tiene que aguantar un 60 más o menos, el antepié un 35-40. Obviamente a partir de esos 4 centímetros que levantamos se invierten, ocurre un poco igual, es decir, una parte de nuestro pie que se ha diseñado para no tener tanta carga la está soportando, por lo cual esos huesos y esas articulaciones van a sufrir más. Luego, independientemente, tendremos problemas seguramente, lo que hablamos de a nivel posterior, musculatura posterior gemelos, posterior del muslo, la rodilla va a trabajar mucho más forzada, la cadera, la zona lumbar. Está claro que con un calzado de tacón el centro de gravedad se nos desplaza hacia adelante. Toda nuestra musculatura posterior va a tratar de generar tensión
para obviamente mantenernos en una posición más recta. Entonces, obviamente, si lo utilizamos durante mucho tiempo, tendremos problemas seguramente a la larga. Doctor, ¿y qué opinión tienen? Porque se me ocurre ese calzado también deportivo que se puso de moda hace unos años, que tiene también como una especie de cuña y que dice que ayuda a tonificar el cuerpo, hace como un cierto balanceo. Eso es. Entonces, se refiere al calzado que llevan, pues es una suela un poco como en forma de balancín. Bueno, pues es un calzado que, bueno, ocurre un poco igual, es decir, hay determinadas patologías para las que el paciente ese calzado le puede ir muy bien, pero hay otras que las va a empeorar. Pongo un ejemplo, es decir, un paciente que tenga un dolor en la zona metatarsal, en esta zona delantera del pie, al ser un calzado que hay poco contacto de talón y corriendo nos ayuda al desplazamiento, hay menos carga en esa zona, por lo cual puede aliviar esas molestias. Si vemos el calzado, tanto la parte delantera de los dedos como la posterior, está más levantada. Al haber poco contacto de talón, esta musculatura también se acorta más, o obligamos a que al haber menos fase de contacto se acabe acortando. Un paciente que tenga un problema, por ejemplo, del tendón de Aquiles, de acortamiento, y que le genere molestias, ¿qué va a ocurrir? Que seguramente ahí sí que se le va a empeorar, por lo cual puede notar mejoría en una zona, pero un empeoramiento en otra. Entonces, hay que conocer muy bien nuestro pie, nuestra forma de caminar, nuestra pisada, para saber si ese calzado nos puede beneficiar y en qué momento nos puede beneficiar. Yo tengo pacientes que nos vienen a consulta que utilizan este calzado, y una cosa que refieren al principio es que cuesta mucho estar parado, es decir, estar en estática parado. ¿Qué ocurre? Claro que estamos encima de un balancín, por lo cual continuamente nos estamos balanceando, por lo cual obviamente hay musculatura que va a estar trabajando cuando, bueno, no tendría que estar trabajando forzándose. Seguimos avanzando pues, en esos problemas que puede encontrar uno con los pies en el verano. Sí. Estás en ambientes más húmedos, bueno, con calor, riesgo también de hongos puede ser en piscinas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, lo podemos tener en cualquier época del año, es decir, al pie simplemente tenemos que darle unas condiciones como es un exceso de humedad y de temperatura para que el hongo aparezca y se desarrolle. Si no tenemos, digamos, esas características, no tiene por qué aparecer. Obviamente en pacientes que utilicen un calzado muy cerrado durante muchas horas, en ambientes que haya una temperatura alta, el pie va a sudar más, va a mantener, aparte de esa temperatura, esa humedad en exceso y pueden aparecer hongos, ya no solo en piel, sino también en uñas y demás, por lo cual hay que intentar que ese ambiente húmedo no aparezca para evitar la aparición de hongos. Y el temido olor a pies, por esa hipersudoración, Sí. ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que dejar claro que podemos decir que el sudor no huele, ¿no? Lo que ocurre es que en la piel, cuando se mantiene ese exceso de humedad, se provoca una putrefacción de las bacterias que tenemos en la piel. ¿Qué ocurre? Que esa putrefacción de las bacterias sí que genera ese mal olor, por lo cual, si yo hago que mi piel no se mantenga tan húmedo, no llegamos a esa fase para que aparezca el olor. O sea, pero ¿y tratamientos? Sería... Tratamientos hay muchos, es decir, tenemos desde, como digo, intentar mantener que ese ambiente húmedo no aparezca, utilizando, bueno, pues hay medicamentos en presentación en forma de talco. El talco va a absorber ese exceso de humedad, que lo podemos poner bien en el pie o bien dentro del calzado. Hay antitranspirantes, hay que tener en cuenta que poner un antitranspirante pues va a hacer eso, que le salga menos sudoración, pero hay muchos pacientes que confunden un desodorante para pies con un antitranspirante. Son dos cosas completamente diferentes. Se pueden utilizar, digamos que en un mismo tratamiento, durante una fase en la que el paciente empiece con ese tratamiento, pero son diferentes. Hay antitranspirantes que ya llevan, bueno, algo de olor para que sea agradable, ¿no?, a la hora de ponerlo. Y luego, bueno, hay muchísimos más tratamientos, es decir, incluso hasta se puede utilizar el Botox, ¿no?, la toxina botulínica, para tratarlo. Lo único que tiene un periodo, digamos, de éxito de tratamiento limitado. Es decir, hay que hacer varias sesiones a lo mejor a lo largo del año para eso. Quería terminar, le iba a decir, este repaso un poco por cada una de las problemáticas que se pueden encontrar más frecuentemente en los pies. Esta no creo que sea más debido al verano. La fascitis plantar, también acuden muchos pacientes a los podólogos con este problema. ¿En qué consiste y cómo podemos ayudarles? Bueno, cogemos un pie para explicaroslo. Ocurre en una estructura del pie, que es la fascia plantar. La fascia plantar es un tejido elástico que tenemos en la planta, que recubre la musculatura de dentro. Va insertado desde el hueso del calcáneo, en esta zona, hasta la base de los dedos. Simplemente lo que tenemos que hacer es
que nuestro pie genere mucha tensión de esa estructura, de esa musculatura o de ese tejido, para que, sobre todo en la zona de inserción, pues obviamente genere mucha tensión y provoque inflamación y dolor en esa zona. Por lo cual, casi siempre las causas para una fascitis plantar es biomecánica, es nuestra manera de caminar, nuestro tipo de pie. Por lo cual, lo que tenemos que, para tratarlo, trabajar es sobre eso. Es decir, que hay mucha inflamación, aparte de poner el tratamiento, que bueno, muchas veces lo mejor es una plantilla para descargar y que no tengamos tensión en esa zona, hay veces que no es suficiente, por lo cual tenemos que bajar la inflamación de esa zona, bien con fisioterapia. Hay veces que mandamos también algunos ejercicios en casa del paciente si está en un comienzo o al principio de esa patología, o el fisioterapeuta, o poner infiltraciones o incluso medicación oral para bajar esa inflamación. Eso es tratar el proceso agudo. Luego, obviamente, hay que intentar que, como nosotros la causa, si no ponemos una plantilla no la vamos a tratar, habría que hacer algo más, porque si no a la larga quito el dolor, pero puede volver a aparecer. También hay otros tratamientos, en cuando estos tratamientos conservadores no funcionan, está la cirugía, también es una opción. Pero obviamente hay tratamientos mucho antes para intentar que esa fascitis plantar no nos genere problemas. Si la mantenemos durante mucho tiempo, esa fascitis, posiblemente nos llega a aparecer un espolón calcáneo, que también es una patología bastante habitual. Como explico un poco el espolón, el espolón realmente es una calcificación, es un piquito de hueso que acaba apareciendo en esta zona. Como tiene mucha tensión esa estructura, ese tejido, el cuerpo nota que esa estructura se está soltando del calcáneo y lo que hace es que manda un aporte de calcio a esa zona. El calcio, al fin y al cabo, lo que va a intentar es fijar ahí esa estructura para que no se suelte. Y bueno, pues es el temido espolón que aparece en muchos casos, que hay veces que el espolón en sí no duele. Lo que realmente duele es la estructura que se acaba dañando alrededor, es decir, las partes blandas, la fascia y demás. Doctor, estamos viendo que hay razones de sobra, desde luego, para acudir al podólogo y para prestar atención a los pies. Nos quedamos sin tiempo. Unas últimas recomendaciones, pues eso, de cara al verano, para no tener problemas. Bueno, principalmente utilizar un buen calzado también. El calzado que utilizamos ahora en verano casi siempre tiene una suela muy fina. Pues obviamente ese tejido, por ejemplo, como hablábamos de la fascia plantar, va a trabajar en mucha más tensión, por lo cual tiene relación con la musculatura de la parte posterior de la pierna, por lo cual va a trabajar mucho peor. Si vamos a caminar mucho, vamos a pasar mucho tiempo de pie, sí que deberíamos utilizar un calzado que nos sujete mejor el pie y que haga trabajar mejor. Obviamente hace calor y tenemos que utilizar un calzado en el que el pie vaya más refrigerado, ¿no? más refrescado. Desde luego, y luego pues hidratar muy bien la piel y bueno, pues cuidar un poco pues eso, pequeñas heriditas que no vayan apareciendo, que bueno, que las curemos y que estemos pendientes de ellas. Pequeñas heriditas, que no esas imágenes que hemos visto en las redes sociales de esas sandalias que han provocado exagerado. Claro, es un poco lo que hablaba antes. Yo empiezo a notar que un encalzado me está empezando a hacer una rozadura, pues debo intentar hacer algo, ¿no? Para que no vaya a más. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que ese calzado no sea de buena calidad, es decir, que no cumpla unos requisitos como para utilizarlo durante mucho tiempo y que no nos genere problemas, y que luego pues nos genere una molestia y continuemos con el puesto. Hay calzado de verano que hay veces que encontramos en tiendas cerca de la playa por 2-3 euros, que no nos trae ninguna etiqueta de fabricación, de composición del producto, no nos viene en su caja de presentación, por lo cual si no cumple unas características está claro que ese calzado pues, seguramente nos pueda generar un problema si lo utilizamos durante mucho tiempo. Igual una cangrejera es para meternos un momento en la playa, bañarnos y demás, y a la salida quitarlo. No deberíamos tenerlo mucho tiempo. Hay muchos de esos calzados tienen composiciones químicas que con la salinidad del mar, incluso con el sol, libera sustancias químicas, por lo cual también nos puede generar lesiones en la piel por ese motivo. Pues Benjamín Casado, podólogo de la Clínica de Nova, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por despejarnos todas estas dudas. A vosotros. Gracias.